Noches, ¿qué tal están? Ya habrán escuchado, se lo hemos contado desde hace algunos días en los informativos, está publicado en todos los medios de comunicación, que según el último estudio, el último informe del Instituto Nacional de Estadística, al cierre de 2015, entre las 3 ciudades de España con más paro, estaba Jerez, estaba Sanlúcar de Barrameda, la Línea de la Concepción y también Jerez. Y por tanto sabrán que tenemos una tasa de paro que ronda, estamos a solo unas décimas de una tasa de desempleo del 40%. Así es que hoy lo que hemos hecho, porque sabemos que este es uno de los temas que más le preocupan a ustedes, porque seguro que si no es un hijo, un marido, una mujer, la sobrina, todas las familias se ven afectadas por esta lacra, pues hemos invitado a 4 partidos políticos, a 4 formaciones que tienen presencia en la corporación municipal, pues para que analicen cuál es la situación actual y sobre todo qué se está haciendo para cambiar y revertir esta situación, para saber qué futuro podemos tener o hacia dónde camina Jerez. Vamos a saludar ya a las 4 personas que nos acompañan y a partir de ahí abrimos el debate y yo espero estar calladita toda la noche. Empiezo por mi derecha. Laura Álvarez es la delegada municipal de empleo, aparte también es la portavoz municipal. Buenas noches, gracias por venir. Laura, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches, Ana. Sí. Bien, seguimos por ese lado y ya después cambiamos de bando. Ángel Cardiel, el grupo municipal Ganemos. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido. Yo creo que es la primera vez, ¿no? Sí, es la primera vez. Bueno, no será la última. Cambiamos. Antonio Saldaña, Partido Popular. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, buenas noches. ¿Todo bien, Ana? ¿También? Todo bien, todo bien. Y Carlos Pérez, Ciudadanos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Pues muy bien, muy buenas noches. Bien, ¿no? Ahí con el resfriado, pero bien, sí. Bien. Bueno, estamos más o menos todos igual. Bueno, pues 2 minutos máximo. Ponemos ese tiempo, sabemos que otras veces ha sido más, pero ponemos ese tiempo de 2 minutos máximo precisamente para que las intervenciones sean más cortas y haya más relación entre lo que dice uno y lo que dice el otro invitado, que haya réplicas y contrarréplicas y a lo mejor no tanta necesidad de interrumpir, aunque también con moderación está permitido, ¿vale? Pues empezamos por la delegada municipal de empleo. Bueno, yo quiero empezar, por supuesto, diciendo que la situación en la que nos encontramos en Jerez realmente es dramática. O sea, el número de desempleados de 33.181 son los últimos datos que tenemos encima de la mesa. Es una situación que tenemos que abordar porque es una situación insostenible. También quiero explicarle a todas las personas que nos escuchan, que además todos lo sabemos, que las competencias realmente en políticas de empleo no las tenemos de manera directa, sino son competencias que son desde el Ministerio y también de la Junta de Andalucía. Eso no quiere decir que miremos para otro lado, obviamente. Tenemos que remangarnos y trabajar todos juntos, porque esta situación la tenemos que revertir entre todos. No va a haber una política que corrija esta situación si no vamos todos de las manos. ¿Qué podemos hacer o qué estamos haciendo desde que estamos en el gobierno? Bueno, pues desde la Delegación de Empleo tenemos muchos recursos encima de la mesa para intentar ayudar a la situación de la ciudad, ¿no? Tenemos una agencia de empleo de Jerez, que es una agencia que lo que hace es mediar con los desempleados, atenderlos, asesorarlos. Tenemos un asesoramiento empresarial específico para que las empresas que están desarrollando su actividad empresarial en la ciudad pues se afiancen, y también para los que inician su actividad empresarial tenemos una ventanilla única desde la que se atiende las necesidades. Tenemos 2 posibilidades de cita, una con cita previa, pero también atendemos citas express porque entendemos que la situación tenemos que ayudar con los máximos recursos. Hemos firmado diferentes convenios que luego más adelante en la siguiente intervención detallaremos, y desde luego tenemos esta misma mañana anunciábamos ya la aprobación de las bases para poner en marcha el último vivero industrial, o sea, el vivero de empresas industriales, Andana, con una nueva idea encima de la mesa para intentar llegar a estas nuevas situaciones de empleo. Antonio Saldaña. Bueno, pues yo creo que si queremos analizar exactamente por qué Jerez y por qué la provincia de Cádiz tenemos la situación que tenemos, lo primero que tenemos que darnos cuenta es de diferenciar distintos ámbitos, ¿no? Evidentemente, si a España no le va bien, a Andalucía no le va bien, a la provincia de Cádiz no le va bien, a Jerez no le va a ir bien,
pero sí es cierto que no ocurre lo mismo en España que en Andalucía, que en la provincia de Cádiz, donde está Jerez, ¿no? Es decir, cuando se están dando, por ejemplo, durante hace muchísimos años, datos de crecimiento en muchos sitios, evidentemente todas las ciudades y todas las comunidades crecen, pero estamos hablando de que, por ejemplo, Andalucía pues lleva un diferencial muy importante de desempleo respecto al resto de España, ¿no? Decía la señora Álvarez que no es competencia municipal y tiene razón en ello, ¿no? Es decir, de hecho hay muy pocas competencias que pueda tener un ayuntamiento, pero discrepo un poco en el planteamiento respecto a la distribución de competencias de administraciones. La política económica corresponde al Gobierno de España y por lo tanto tiene sentido en relación al empleo, ¿no?, lo que ocurre en España, pero las políticas de empleo corresponden por estatuto a la Junta de Andalucía. Vamos, a la Junta de Andalucía, a las comunidades autónomas, ¿no? Algo habrá cuando el resto de comunidades autónomas, con una misma circunstancia en España, genera empleo y Andalucía, siendo la comunidad más rica, donde hay, bueno, pues un potencial importante de personas, pues no genera empleo. Por lo tanto, yo creo que nos tendremos que centrar mucho también en lo que se puede hacer desde el ámbito local, pero evidentemente teniendo en cuenta también cuáles son las competencias, en este caso, de la administración que la tiene, que es la Junta de Andalucía. Ángel, ¿cuál es la posición de Ganemos? Bueno, yo creo que desgraciadamente nos hemos acostumbrado a las tasas de desempleo que hoy por hoy vemos, pero son un verdadero escándalo. Que una ciudad como Jerez tenga un 40% de desempleo es algo escandaloso, pero si nos remontamos a estadísticas anteriores, vemos que la tasa de desempleo en Jerez no ha bajado nunca del 20%, al menos desde el 2005. Con lo cual estamos viendo que no es solo un problema coyuntural de este proceso de crisis que ha afectado a muchas empresas y trabajadores, como ya sabemos, sino que es un problema estructural. Y es un problema estructural que tiene esta provincia y que tiene esta comunidad autónoma, que no es capaz de bajar de unos índices de desempleo muy alarmantes. Creo que no nos tenemos que conformar con esta cifra de desempleo y sé que se suele decir, pero remangarnos todos un poco la camisa y trabajar conjuntamente. A veces es complicado porque los modelos en los que queremos desarrollar las políticas de empleo son contrapuestos, y en ese espacio nos tenemos que entender. La posición de Ganemos concretamente, de Ganemos Jerez, que sabéis que una candidatura de Unidad Popular es apostar por el municipalismo en mayúscula, y en ese sentido apostamos por crear tejido local, por apostar por empresas locales, y en ese sentido creemos, bueno, hemos llevado ya medidas tanto a Diputación como al Ayuntamiento de Jerez de certificado de solvencia laboral, de agilizar trámites para la creación de empresas, que lo llevamos al próximo pleno, pero creo que también el ayuntamiento, el gobierno en este caso, puede tomar medidas como, por ejemplo, facilitar o acortar los importes por el cual se licitan los contratos públicos desde el Ayuntamiento de Jerez, para que, si es verdad que el ayuntamiento no tiene competencias municipales, las tiene muy reducidas, por lo menos que todo el empleo en el que el ayuntamiento intervenga sea empleo de calidad, sea empleo que revierta en el territorio, en Jerez, y sea empleo estable. Carlos. Bueno, pues realmente el dato del Instituto Nacional de Estadística, que nos sitúa en esa escandalosa tercera posición, la verdad que habría que estudiarlo un poco más a fondo, y tenemos que ver que es que de las 15 ciudades primeras, es que 12 son andaluzas. Entonces voy un poco también en la línea de lo que comentaba Antonio. Cuando de las 15 ciudades españolas con más paro, 12 son de Andalucía, indudablemente haya habido un problema. Y 7 de la provincia. Efectivamente, que no creo que sea tanto quizás de un partido u otro, sino es el tiempo que está el Partido Socialista en la Comunidad de Andalucía. Está claro que las causas no son los andaluces, no son los gaditanos, no son los jerezanos, porque está de sobra demostrado que somos un pueblo dinámico, trabajador, emprendedor y demás. Pero ¿qué pasa? Que nos encontramos que ha habido unas políticas totalmente improductivas durante 30 años, en las que se ha primado, bueno, pues la política de la subvención, la política de la economía improductiva, la política, desgraciadamente, de los casos de corrupción. ¿Y qué es lo que nos lleva a eso? Pues que quizás en Andalucía nos hemos ido acostumbrando año tras año a unas tasas de desempleo que en cualquier país del mundo, estamos hablando, serán escandalosas, y que aquí prácticamente pues vemos normales. En este aspecto nosotros, y volviendo también a lo que dice Laura, de las competencias tan reducidas a nivel local que tenemos de empleo, sí que es verdad que es necesario a nivel nacional llevar a cabo un pacto definitivo por el empleo,
que nos ponga un poco en el siglo XXI, ¿no? Venimos de quizás unos años de burbujas inmobiliarias donde el dinero prácticamente ha fluido, pero tenemos que remangarnos y en ese aspecto modernizar totalmente las estructuras a nivel nacional para que se pueda crear empleo tanto a nivel nacional como a nivel local. Y en ese aspecto sí que quería comentar, bueno, el reciente acuerdo que hemos firmado con el Partido Socialista. Sí que vienen muchísimas medidas que tienen que ver con la economía productiva, tienen que ver con la innovación, tienen que ver con medidas muy específicas para autónomos, que aparte de una ciudad tan castigada como el paro, pues seguramente imponiendo esas medidas seríamos de los primeros beneficiados en aplicar ese tipo de medidas. Yo te digo que sería interesante que fueran a nivel nacional. Vais a ir, o van, perdón, a ir comentando lo que ustedes estimen oportuno, pero yo sí quiero decir algunos elementos para que lo tengan en el debate y cada uno lo utilice o no, pero que por lo menos que la gente sepa que esos temas nosotros entendemos que deben tocarse. La economía sumergida en la provincia de Cádiz está por encima del 29%. ¿En qué proyectos trabaja Jerez y qué proyectos puede esperar Jerez? O sea, ¿hacia dónde vamos? Esto tan traído y tan llevado del modelo de ciudad, ¿no? Y después, en cuanto a planes de empleo que podemos esperar, del Consejo Social, que es un órgano creado precisamente para reactivar la economía, ¿qué podemos esperar igualmente? Y por supuesto de la ITI, ¿no? De esos fondos, yo lo llamo, sé que es en femenino, pero yo lo llamo unos fondos europeos que hasta 2020 pues suponen una importantísima oportunidad para la zona. ¿Qué puede esperar Jerez para salir efectivamente o no del furgón de cola? Y ya a partir de ahí, debate libre. Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario de lo que han expuesto los compañeros de mesa, ¿no? Antonio, cuando dices que la Junta es la que tiene más peso en las políticas de empleo, bueno, si el Ministerio de Economía y Hacienda tiene intervenido absolutamente a todos los ayuntamientos, tiene su responsabilidad y obviamente la reforma laboral no es de la Junta de Andalucía, es del Ministerio Central, ¿no? Y a Carlos, pues yo siempre digo lo mismo, los 30 años de gobierno socialista han salido de la urna. Aquí no ha habido ningún golpe de Estado, aquí ha habido, y creo yo que tenemos que respetarnos y tenemos que tener presente un respeto por la democracia, y esos gobiernos nacen de las urnas y del sistema democrático. Entonces yo pienso que en empleo no nos va a llevar a ningún sitio entrar en una confrontación. Lo que tenemos que poner encima de la mesa son medidas entre todos, no podemos enfrentarnos de si es mío, no es mío o es tuyo, porque la gente que nos está escuchando, lo que necesita son soluciones. Entonces, ¿qué tenemos por delante? Bueno, pues tenemos por delante, por ejemplo, lo que yo decía antes, Andana. Bueno, teníamos en el plan Urban, se hizo la modificación, o sea, se metió esa actuación y era una actuación que partió del gobierno anterior, del Partido Popular, pero ¿qué hemos hecho nosotros? Bueno, pues hemos hecho unas bases para hacer una concesión de uso con un criterio importante en esa concesión de uso que es el modelo innovador. O sea, son 6 criterios basados en ese documento que tú decías, donde vamos a premiar proyectos innovadores, proyectos que nazcan de los talentos de Jerez. No podemos dejar que talento joven de Jerez se vaya. Y con esa cesión de uso lo que queremos es premiar proyectos innovadores de Jerez que puedan desarrollarse en Jerez, que den trabajo a la ciudad de Jerez y que permitan que esas personas con ese desarrollo también den opciones a los demás. Tenemos por delante los planes de empleo, que aquí traigo el documento. Bueno, como está en la mesa Antonio, sé que me lo va a sacar. Traigo el documento que hemos tenido que rellenar para poder presentar la solicitud porque no está solucionado, no es verdad que esté solucionado, es verdad que nos estamos remangando de la mano de la Administración de la Junta de Andalucía para solucionar el problema, pero que esto te lo voy a dejar a ti, Ana, para que hagas uso de ellos en los medios de comunicación. Un documento que ha tenido que firmar la alcaldesa. ¿Qué tenemos por delante? Pues tenemos que conseguir agilizar los trámites en el Ayuntamiento de Jerez, porque es verdad que tenemos una ventanilla única, pero también es verdad que el caos administrativo que nos hemos encontrado en el Ayuntamiento no hace posible resolver de manera rápida todas esas iniciativas empresariales que nos llegan a esta ventanilla, y después ya seguiré, porque tengo que dejar el turno a mis compañeros. Antonio. Yo creo que el caos lo tiene el PSOE en su grupo y por eso no es capaz de resolver nada. Mire, yo no tenía intención lo traía, pero creía que no iba a hacer falta, pero hay 3 falacias importantes en relación a lo último que está ocurriendo con el tema del empleo en España, que espero que no haya que utilizarlo ahora mucho más. Y una la ha dicho la señora Álvarez, dice, la reforma laboral ha creado paro. Sí, el dato, este es el dato. Hasta aquí, cuando llegó el PP, a partir del PP, la reforma laboral aquí, primera falacia, no es verdad.
¿Y qué tipo de empleo? Segunda, ahora, esa es la segunda falacia. Vale. La reforma ha creado empleo precario, porque es contrato indefinido. Mire, le voy a hacer, este es el gráfico de la evolución de los contratos que ha habido en España. La línea azul son todos los contratos. Empezamos en el año 2001 con 14 millones, llegamos al culmen en el 2007 con 18 millones, bajamos en el 2011 pues prácticamente a 14 millones y después volvimos a subir a 2015. La moradita son los contratos temporales y la roja son los contratos indefinidos. Es decir, no hay una variación respecto a la tendencia. En España aproximadamente el 8 o el 9% de los contratos son indefinidos siempre desde el año 2001. Por lo tanto, segunda falacia que le desmonto. Y tercera, si me lo permite, dice, no, es que el empleo, los salarios, mire, esta es la evolución del salario mínimo interprofesional. Bajar no ha bajado. Es verdad que no ha subido por el tema del IPC, pero bajar no ha bajado. Por lo tanto, es la tercera falacia. Y los sueldos, el salario medio en España, este es la subida, el incremento. Que haya habido, por la escasez de oferta de empleo, personas mal llamadas empresarios que se hayan aprovechado y estén haciendo unos contratos al margen de la ley, pues eso habrá que perseguirlo, pero no le echen ustedes la culpa al gobierno de España ni a la ley, porque no es verdad. Ni la reforma laboral ha creado desempleo, ni el empleo es precario, ni ha afectado directamente al salario mínimo, ¿vale? Y por lo tanto, que es verdad que porque no hay oferta suficiente hay personas que se están aprovechando, sí, eso es así, pero los datos son los datos por mucho que usted diga. Lo que sí le digo también es lo siguiente, a mí me gustaría que habláramos, y yo creo que bien lo ha hecho la moderadora, de temas concretos, porque claro, aquí siempre se habla, nos tenemos que remangar todos, tenemos que hacer cosas todos, pero hay que hacer cosas concretas. El señor de Ganemo ha dicho cosas, algunas de ellas ya se implantaron, por cierto, ya que habla usted del caos. El primer ayuntamiento en España que implantó la licencia express fue el Ayuntamiento de Jerez. Ahora sí que está paralizado, que llevan 9 meses y no han llevado nada al pleno de urbanismo. Cosas concretas, proyectos concretos. Por poner un ejemplo, ¿cómo va a venir un visitante a Jerez si no sabe todavía cuáles son el calendario festivo del año siguiente? Antes se presentaba con antelación un año, por poner un ejemplo concreto. Entonces sí me gustaría que habláramos de cosas concretas. Ángel. Bueno, yo no estoy acostumbrado a estos debates televisivos, ya mis compañeros ya lo saben, y seguramente el tono este de escenificación pues bueno, va acompañado en este lenguaje que nos movemos. Pero yo creo que hay que actuar un poco responsablemente con la situación que tenemos entre manos. Podemos sacar gráficas, podemos tirarnos piedras lo uno a lo otro. Tenemos aquí muchas cosas que tirarnos lo uno al otro seguramente. Lo que no se puede tampoco es engañar a la ciudadanía con falsas promesas, falsas esperanzas de que esto va a mejorar en el corto plazo si hay un cambio de gobierno hacia un lado o hacia otro. No es cierto, y creo que hay que hablar con todas las letras. Creo que al final es una cuestión de voluntad política, y en este ayuntamiento concretamente hemos tenido diferentes gobiernos y hemos visto al final en qué se concretan esas voluntades políticas. Hemos visto un gobierno del Partido Popular que las licitaciones de los servicios públicos han caído en manos de grandes corporaciones que no revierten su riqueza en el territorio, sino que se van fuera de este territorio, incluso fuera de este país, a paraísos fiscales, con amnistías fiscales y todas esas historias. Al final es una cuestión de palcos del Bernabéu y no de empleo en Jerez. Pero después también tenemos el ejemplo del gobierno socialista en la época de Pilar Sánchez, que regaló a precio de saldo prácticamente el terreno de Luz Shopping, que crea puestos de trabajo de baja calidad, tampoco revierte directamente en el territorio, porque la mayoría de empresas que pueden pagar los precios que vale ese suelo, que por cierto va a IKEA todo, no revierte en el territorio. Entonces al final es una cuestión de voluntades políticas. Y es verdad que hablamos de remangarnos, es verdad, todos hablamos de responsabilidad, de pacto de Estado, hablamos de pacto de Estado para todo, para las pensiones, para la educación, para todo. Pero también tenemos que poner de manifiesto que la confrontación política no es mala, es todo lo contrario, es democráticamente positiva. Que aquí confrontemos ideas,
diferentes modelos económicos. Hay un modelo liberal o de privatización de los servicios públicos para que al final reviertan en las 4 mismas empresas que están en el IBEX 35 cotizando, y después tenemos una apuesta o un modelo de apuesta por lo local, por lo municipal, por lo cooperativo y en definitiva por lo menos desde el punto de vista de mi grupo, de democratizar un poco la economía de la ciudad. Carlos, ¿qué necesita Jerez para salir de la tasa del 40% donde está? Volviendo a lo que estabas comentando, ir un poco al grano, ¿no? Para que vea la señora Laura que no todo es malo. Nosotros aplaudimos todo tipo de iniciativas, como por ejemplo la del vivero industrial que se lleva a cabo por parte del gobierno local. Estamos totalmente de acuerdo, las apoyamos y sin duda van a ayudar a que se cree empleo en la ciudad. Pero ¿cuál es el problema? Que es que no va a ser suficiente. Claro. Es que lo que no nos vamos a encontrar nunca, que exclusivamente con medidas locales, pasemos de un 40 a un 20 y que en Puerto Real estén en un 35, que eso olvidémonos porque es que es imposible. Y a esto nos referíamos con el pacto por el empleo, porque es una cosa que es totalmente necesaria. Y respecto a lo de la economía sumergida, que sí que es un dato muy importante y que afecta particularmente a la provincia de Cádiz, a Jerez por ejemplo, nosotros en el acuerdo con el Partido Socialista sí que llevamos una serie de medidas que van en nuestro programa también para los autónomos. Esa partida de economía sumergida, que está por encima del 20%, viene sobre todo, por supuesto, de los autónomos. Y hay que ir un poco a la raíz. ¿Por qué hay economía sumergida en los autónomos? Pues porque no se le ponen las cosas fáciles. El autónomo empieza todos los meses con 280 y tantos euros de menos, independientemente de que facture o que no facture. Nosotros, ¿qué es lo que proponemos para luchar contra eso? Un nuevo sistema de cotización de los autónomos para que aporten en función de lo que estén facturando, como sería realmente lo normal en cualquier sitio. Un segundo punto para regular también el autónomo a tiempo parcial. Enlazo un poco con lo que comentaba Ángel. La economía colaborativa está dando a muchas personas la oportunidad de ser autónomo a tiempo parcial. Todos conocemos, bueno, pues las páginas de economía colaborativa de Aero INB, la de los coches, la de... En fin, estamos viendo que hay personas que pueden tener un sueldo complementario, pero que eso no está regulado. Con lo cual tenemos constancia de que hay personas que no dan ese paso porque es que no se les regula. Y en tercer lugar, tendríamos, mientras se regula o no se regula este sistema de cotización, nosotros propusimos, bueno, la cuota de los 45 euros para todos aquellos autónomos que no lleguen al salario mínimo interprofesional. Nosotros estamos seguros que simplemente con esas 3 medidas, probablemente no pasaríamos a un 0% de economía sumergida, pero sí que muchos autónomos darían el paso de cotizar y lo más interesante, que esos autónomos contratarían. Laura. Yo lo que quería, al hilo de lo que comentaba Carlos, creo que también el tema de la economía sumergida es un tema de educación. O sea, es como decir la frase, ¿no?, de los políticos son corruptos. Yo creo que la corrupción está en la sociedad, está implantada en la sociedad. Yo creo que todos conocemos situaciones en las que lo más fácil es decir no me pasen la factura, me quito el IVA si no la pago. En fin, está bien visto en España no pagar los impuestos. Por desgracia, en otras sociedades es una cosa que lo tenemos asumido o se tiene asumido desde la responsabilidad. En España no está bien visto pagar los impuestos, al revés, se premia al listo que se salta la norma para poder engrosar su bolsillo. O sea, es un problema importantísimo de educación en valores, es un problema importante que tenemos que abordar también desde los centros, desde los colegios, desde los institutos y desde luego desde las escuelas de familia, porque tenemos que explicar a todo el mundo que esos impuestos es la bolsa común desde la que sacamos, bueno, pues el colegio, los médicos que tenemos que pagar, el alumbrado, los servicios. Entonces hay un verdadero problema de valores en la sociedad actual. Es importantísimo. Luego hay otra cosa que comparto con Ángel, que es el tema de impregnar toda la contratación del ayuntamiento de economía social. Es una cosa que estamos estudiando porque también es verdad que jurídicamente es difícil de encajar, pero sí que lo hemos puesto encima de la mesa, intentar de alguna forma premiar a las cooperativas, a la economía social, para poder que se pueda facilitar el acceso a esas contrataciones sin que entren en detrimento de otras empresas, ¿no? Y luego la parte colaborativa es una cosa también a trabajar, ¿no? Está ahora muy de moda los centros de coworker, las de compartir gastos entre las empresas, compartir los espacios. También es un modelo que tenemos que trasladar a otros ámbitos, ¿no? Al tema de las asociaciones. Tenemos en la ciudad de Jerez espacios muchísimos repartidos y nos encontramos con que hay asociaciones que se acercan, incluso empresas que se acercan, que quieren espacios. Tenemos que generar la política de compartir los espacios, porque son espacios que pagamos entre todos y espacios
que son de todos. Entonces hay que cambiar la educación en ese sentido para poder también fomentar, bueno, pues la participación de todos. Tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Enseguida, cuando volvamos, es el turno del señor Antonio Saldaña. Mientras que nuestros invitados estaban hablando, yo he prestado atención, por supuesto, pero he enumerado, y seguro que hay más, yo he enumerado 6 proyectos que esta ciudad, no los que ya, o sea, no me voy a remitir a la azucarera, perdón, a la azucarera que cerró o a la fábrica de botellas que se fue, no. Hablo de proyectos que han estado ahí o que estamos esperando o que se relancen o que se recuperen. Y me han salido 6. Ciudad del Flamenco, ZAAP, ampliación zona franca en Jerez, PTA, plan de viñedo, recuperación del río Guadalete. 6 proyectos de los que a día de hoy no sabemos cuándo se van a materializar o cómo se concretan. Eso se lo dejo para el señor Saldaña cuando venga de la publicidad y para el resto de los invitados. Hasta ahora.